Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la presencia del Señor, la palabra de Dios, en oración. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí, por permitirnos venir a este lugar, a congregarnos en tu nombre, a aprender más de tu palabra, aprender más de ti, aprender, Señor, Dios Todopoderoso, a disponer nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para ti, Señor, para someter nuestra carne para gloria de tu nombre, a aprender a dejarnos seguir siendo transformados por tu palabra, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para estar listos, preparados y ataviados para aquel día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia amada, para llevarnos a esos lugares celestiales que tienes para nosotros, aquel lugar que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar especial para nosotros, Padre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, y ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos y que este tiempo sea para gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21, por favor. Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Amén. ¿Ya lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, para todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces hemos venido estudiando este libro de Efesios y en los versículos anteriores del capítulo 3 veíamos cómo el apóstol Pablo muestra el gran misterio revelado de Cristo. Amén. Si se lo perdieron, ahí está en el canal de YouTube. Pero ese es el gran misterio revelado de Cristo, que ahora por medio del Evangelio, los judíos y gentiles somos ¿qué? Iguales. Somos iguales, somos un solo pueblo. ¿Somos qué? La iglesia de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, ¿qué eso ahora qué nos da? Nos da acceso a las promesas. Somos coherederos de las promesas del Señor para su pueblo. Amén. Y Pablo muestra ese, digamos que ese entusiasmo con la palabra, que aún estando encarcelado, predicaba esa gracia, predicaba ese amor y predicaba esa bendición que el Señor nos dio por medio del Evangelio. Amén. Y asimismo nosotros a veces en medio del sufrimiento debemos que seguir adelante, seguir avanzando, sin importar cualquiera que sea nuestra circunstancia, sin importar si tenemos o no tenemos, si nos duele o no nos duele, si respiramos o no respiramos. Pero si no respiramos, gloria a Dios porque estamos con el Señor. Si vivimos de una manera o vivimos de la otra, es para la gloria de Dios todo lo que hacemos. Amén.
Y todo eso tenía el propósito de que la iglesia entendiera ese plan perfecto y eterno del Señor. Porque ese misterio revelado que ahora nosotros los que éramos llamados gentiles, es decir, los que no éramos judíos, aunque hay uno que otro jodido por ahí, pero no, que dice que ahora somos miembros del mismo cuerpo, ¿cierto? De la iglesia de Cristo, y por lo tanto participamos de las promesas en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos entrada al trono de gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora tenemos entrada a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. O sea, ya no tenemos que ir al infierno para pagar por nuestros pecados, ya no tenemos que ir al purgatorio por un tiempo, como dicen los católicos, que se vaya por un tiempo para expiar los pecados. No, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio, ¿cierto? Y ahora eso nos hace un solo pueblo con los judíos. La salvación que estaba orientada a los judíos ahora ha sido extendida a todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que va a tener vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Y eso nos da acceso, también tenemos acceso al trono de gracia del Señor Jesucristo, del Señor Dios Todopoderoso. Podemos entrar delante de Él. Recuerden que lo decíamos que podíamos entrar mientras estamos en esta tierra en oración, en comunión, en alabanza. Con todo eso es que nos presentamos delante del Padre. Pero cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o que Él nos llame a su presencia, estaremos realmente delante de ese trono. Amén. Ahora en estos versículos, el apóstol Pablo vemos que empieza con una oración, ¿sí? Como que dice que él dobla rodilla delante del Señor en oración, y eso nos enseña que debemos doblar rodilla delante de nuestro Padre, rogando por la iglesia, así como hacía el apóstol Pablo. Él rogaba por la iglesia, rogaba por aquellos para que sean fortalecidos. Y nosotros también debemos hacerlo los unos ¿qué? Por los otros. Y aún más doblar rodillas por aquellos que aún no creen en Cristo. Por aquellos que tal vez se han apartado del Señor. Por aquellos que tal vez lo reniegan y dicen que no, que nunca van a entrar a una iglesia o cosas semejantes. Rogar por ellos porque su destino es del infierno. De nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros conocidos. El destino de aquellos sin Cristo es del infierno. Por eso debemos doblar rodilla delante de nuestro Padre por aquellos. Amén. Y entonces Pablo anhela que la iglesia sea fortalecida en el hombre interior, ¿cierto? En nuestro espíritu. Que sea llena del Espíritu Santo, que comprenda ese amor de Cristo. Y hoy es ese propósito, entender cuál es el grande amor de Cristo por nosotros. Amén. Entonces, volvamos a leer versículos 14 y 15 de Efesios 3. Amén. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces dice que doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, Pablo al contemplar el amor de Cristo se arrodilla frente al Padre ¿para qué? Para reconocer que Dios es el Padre de todos. Y eso es importante que lo reconozcamos en nuestros corazones, que reconozcamos que Dios es nuestro Señor y que nos presentamos delante de Él. Y dice que toda familia en los cielos y en la tierra procede de Cristo, ¿cierto? Y ahí lo dice en ese versículo 15 que dice que en quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Dice, ¿sabe quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí también está hablando el apóstol, las familias de los cielos, pues los ángeles, ¿cierto? Los seres celestiales, ¿sí? Que el Señor creó, pero también habla de nosotros, los de la tierra, que somos ahora los hijos de Dios. Por medio del Señor Jesucristo somos hijos de Dios, somos coherederos de la gracia. Amén. O sea, todo proviene de Dios y su infinito amor. Y el que entiende quién es Dios no se exalta, no se enorgullece, sino que se humilla y dobla rodilla delante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer primero.
Antes de creernos heraldos y doctores de la palabra, debemos humillarnos delante del Señor en humildad. Amén. Entonces, también en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Entonces la iglesia debe ser fortalecida en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos ¿qué? En este cuerpo, ¿cierto? Un cascarón, ¿cierto? El cuerpo es solo un cascarón. Entonces Pablo ruega que la iglesia sea fortalecida en ese hombre interior, en ese espíritu. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí viene una verdad poderosa. Hay dos hombres en el creyente, ¿cierto? Uno exterior y uno interior. ¿El exterior cuál es? La carne, ¿cierto? Que es la mezcla del alma y del cuerpo, ¿sí? Y el interior es nuestro espíritu, ¿sí? Y aparte tenemos al Espíritu Santo, gloria a Dios, qué maravilla, ¿no? Entonces el exterior es el que se desgasta, ¿cierto? El que se envejece, el que si se pega en el pie le duele, ¿cierto? El que se enferma, el que le duelen las cosas, ese es el hombre exterior. Y el hombre interior es nuestro espíritu, ¿sí? Es ese espíritu que viene a nacer o de nuevo o a crecer en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. Mientras no tengamos a Cristo en el corazón, el espíritu, dice la palabra de Dios, que está muerto. ¿Sí? El hombre interior está muerto, o sea, solo tiene el alma, que es donde se controlan los sentimientos, las emociones, todas esas cosas, y el cuerpo, pero su espíritu está apagado. La gente de afuera, por eso se les llama a veces muertos vivientes, ¿sí? Porque aunque tienen vida, están muertos porque no tienen esa conexión con Cristo. Nuestro espíritu es de esa conexión, es la que nos da el acceso a la conexión con Cristo, porque es algo espiritual, ¿sí? Y entonces, ese hombre interior es el que debemos fortalecer, el que Pablo acá dice que debemos fortalecer cada día. ¿Por medio de qué? De la oración, de la comunión con el Señor. Leamos 2 Corintios, por favor, capítulo 4. Unas hojitas atrás está 2 Corintios, capítulo 4, verso 16. Amén. Muy rápido. 2 Corintios 4, 16. Dice, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Y aquí nos llamó Dios realmente para predicar de la verdad, ¿cierto? Y esto es importante que nosotros lo hagamos como hijos de Dios, predicar de la verdad, para llamarlos al arrepentimiento, al abandono del pecado, para animarlos a no tener enfoque en ese evangelio de Zucaritas, ¿no? Que hoy en día se ve ese evangelio que saca el tigre que hay en ti, que tú eres poderoso, que tú puedes hacer, que no sé qué. No. El Señor nos llama a que nosotros debemos arrepentirnos, y el evangelio que debemos predicar es que debe haber arrepentimiento y abandono del pecado, ¿sí? No se trata de agradar oídos, se trata de confrontar el pecado de una forma en que la iglesia madura crezca espiritualmente. Esa es la única forma. Y muchas veces, digamos que para hacer crecer a la iglesia, nosotros les predicamos de todas estas cosas porque es necesario que ustedes puedan entenderlas y puedan comprender y de esa manera actuar en la vida, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que Dios no mira del exterior, sino el interior, y muchas veces nos fijamos más en el exterior que en el interior. Y lo que el Señor quiere es que renovemos no es nuestro exterior, porque este exterior no se puede renovar. Bueno, a veces uno se aplica cremas, y más que todas las mujeres que quitan las arrugas, que no sé qué,
que se maquillan y que dan la cirugía y mejor dicho, y ese es el exterior, pero ¿dónde está el interior? ¿Cierto? En el interior, ¿no? Pero en lo que debemos de enfocarnos nosotros es en el interior, en el espíritu, que crezca nuestro espíritu, ¿sí? Y cómo fortalecemos ese ser interior. Recuerden que ya hemos hablado en alguna oportunidad de cómo lo fortalecemos. Amén. En la comunión con Dios, que esa comunión con Dios está reflejada en el estudio de la palabra, en la oración, en las alabanzas al Señor, en el ayuno y en congregarnos, ¿cierto? Que es algo fundamental en la vida del creyente. Si dejamos de hacer cualquiera de esas formas, pues no vamos a crecer espiritualmente o no lo necesario que el Señor quiere que crezcamos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, una hojita atrás. Segunda de Corintios 3, 18, amén. Oído. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, amén. ¿Y cuál es el espejo? La palabra de Dios, muy bien. Ese es nuestro espejo, porque dice que miramos como un espejo a quién, la gloria del Señor, a Cristo Jesús. Entonces, miramos la palabra del Señor y ahí vemos reflejado el rostro del Señor Jesucristo, el amor, la misericordia, la bondad, la rectitud del Señor Jesucristo, y eso es en lo que nosotros debemos transformarnos, ¿cierto? Entonces, dice ahí que ¿para qué? Para transformarnos a la gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, por medio del crecimiento espiritual. Entonces, mientras las personas se enfocan en la envoltura, en el cascarón, en el cuerpo, descuidan lo interno. Porque no hay que dejar de hacer una cosa sin seguir haciendo la otra, porque uno puede hacer deporte, puede ir al gimnasio, puede hacer todas esas cosas, pero también es necesario dedicarle tiempo a Dios, dedicarle el tiempo para la oración, para la alabanza, para estudiar la palabra de Dios, para ayunar, para congregarnos, porque eso es parte fundamental de la vida del creyente. Amén. Parte fundamental de la vida del creyente. Ahora, volviendo allá a Efesios, capítulo 3. La primera parte del versículo 17. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, aquí no habla de conversión inicial, que eso ya debe estar en nosotros, ¿eh? Sino que habla realmente del gobierno que ejerce el Señor o que debe ejercer el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Porque una cosa es que Cristo esté en nuestra vida y otra muy diferente, que Cristo gobierne nuestra vida, que lo reconozcamos como Señor, y eso incluye la obediencia. Y eso incluye tener una vida que refleje a Cristo. O sea, nos reflejamos por medio del espejo, que es la palabra de Dios que nos muestra a Cristo, nos vamos dejando transformar y nuestra vida debe ser, y debe ser semejante a la vida de Cristo. ¿Sí? Cada vez más parecernos a Cristo en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de actuar, porque de ahí se ve el reflejo realmente en las personas. ¿Sí? Cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Leamos Juan capítulo 14, San Juan 14, 23.
Amén. San Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. O sea, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y no es que la vamos a guardar en el bolso, ¿no? Ni en el bolsillo, no. Es guardarla en nuestro corazón. Es decir, que no solo que la estudiemos, sino que la interioricemos y que la practiquemos. Porque cuando leemos la palabra y realmente tiene efecto en nuestro ser interior, eso se ve reflejado hacia nuestro ser exterior. Veamos Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis 3:20. Pero no se asusten. Apocalipsis 3:20. Amén. Oído, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente nuestra vida está gobernada con el Señor? Eso se evidencia en el exterior. ¿Sí? ¿Cómo se evidencia? Con el testimonio. ¿Sí? De cómo hablamos, cómo miramos, cómo vivimos. Si vivimos realmente para el Señor. Porque muchas veces decimos, levantamos la mano y adoramos al Señor los días domingos y el resto de la semana ni lo mencionamos, ni oramos, ni tenemos comunión con Él, ni pensamos en el Señor, ni pensamos en las cosas de Dios, sino nos enfocamos en nuestra vida terrenal, en el trabajo, en los quehaceres, en los afanes de cada día, los afanes de este mundo, pero no nos damos cuenta de que nos estamos apartando del Señor y por tanto pues no van a haber esas evidencias, porque mientras nuestro espíritu siga siendo bebé, puede que seamos salvos, ¿cierto? Y puede que estemos agradando al Señor y nos congregamos y eso, pero nuestro ser interior es un bebé y no va a tener la madurez suficiente para controlar nuestro ser exterior, ¿sí? No va a ser tan fuerte para controlar el ser exterior y poder dar esos frutos de buenas obras, ¿sí? Porque ¿qué nos sirve, digamos, que estar muy fortalecidos exteriormente si nuestro interior está apagado, si nuestro interior está a un bebé? Debemos alimentar ese bebé espiritual para que crezca, ¿sí? San Juan capítulo 8, verso 32. Amén. San Juan 8:32. Desde el 31 mejor. Amén. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad que nos hará libres, amén, gloria al Señor. Entonces, Cristo no quiere ser un visitante en nuestras vidas, ¿sí? Quiere ser absoluto en ella, o sea, quiere ser completo en nosotros, es decir, que quiere que nosotros estemos llenos del Señor, llenos del Espíritu, que nuestro espíritu interior, nuestro hombre interior crezca y se fortalezca de tal manera que cuando andemos en esta tierra, mientras el Señor nos tiene en este mundo, que andemos correctamente delante de Él, que andemos en una vida que le agrade a Él, amén.
Y esto pues incluye la obediencia, ¿cierto? Y la obediencia no es solamente en venir los domingos y congregarnos y estar fieles a la palabra del Señor, sino que eso se ve reflejado en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, en el amor, por ejemplo, ahí habla el Señor de que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual, ¿cierto? Porque eso trae diferentes consecuencias a nuestras vidas. Ahí es una área importante del Señor. Entonces, las finanzas. También las finanzas es un área en que debemos entregarle al Señor. Muchas veces se habla de esto para llevar digamos que a ofrendar y a diezmar y eso, pero es bueno. Pero a lo que me refiero acá es no solamente las finanzas en ese sentido, sino de cómo obtenemos nuestros recursos. Porque si dependemos de Dios y decimos que nuestra vida en todos los aspectos debe depender de Dios, pues en las finanzas también, pero si nuestras finanzas están llegando por un medio corrupto, un medio que no es de una manera no correcta, pues es ahí donde se ven afectadas. Entonces, en obediencia en las finanzas del Señor, hacemos las cosas como para el Señor. Ahora, también en el área del entretenimiento, ¿no? ¿En qué nos entretenemos? En solo cosas que no convienen, o no, es que a mí me gusta ir a la discoteca, a mí me gusta la música secular, a mí me gusta hacer tales y tales cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, porque no le agradan al Señor, porque el Señor no quiere que estemos en este mundo, pero apartados del mundo. No quiere que convivamos con las tradiciones y costumbres del mundo, ni con los pecados del mundo, con la música del mundo, no. O sea, debemos cuidar de lo que escuchamos, porque cuando escuchamos música del mundo, lo que se alimenta es la carne, se alimenta es el alma, se alimenta es la costumbre del cuerpo, ¿sí? Que el baile, que la cosa. Pero cuando entonamos alabanzas para el Señor constantemente, lo que se alimenta es el Espíritu. Amén. Y hasta en lo laboral, porque a veces dejamos que el trabajo afecte nuestra vida de una manera que no tengamos el tiempo suficiente para dedicarle al Señor, que no tengamos el tiempo de congregarnos, ni que dedicarle el tiempo al Señor en lo posible el día miércoles, día domingo, que son los días en que nos podemos congregar aquí presencialmente. Y a veces ponemos por encima el trabajo, ponemos por encima el ganarnos X o Y recurso adicional y no hacemos por congregarnos fielmente con el Señor, por venir a aprender de su palabra, sino que dejamos que las cosas de este mundo nos entretengan, ¿sí? Y en obediencia es que debemos cambiar esas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que siga creciendo nuestro espíritu. También en el área, por ejemplo, del perdonar, ¿sí? Porque aún a veces hay creyentes que no han entregado todas las áreas de su vida y no han entregado su corazón al Señor y aún guardan rencor en su corazón, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Que debemos amar al prójimo y que debemos amar hasta a nuestros enemigos, es decir, amar a los que nos hicieron daño, nos maltrataron por X o Y motivo, amarlos y orar por ellos. Y es más, el Señor Jesucristo fue más allá, ¿cierto? Él no se quedó con que los perdonemos y los amemos y oremos por ellos, ¿no? Nos dijo que si era necesario y si tenían hambre, ¿qué teníamos que hacer? Darles de comer, ¿cierto? Y si tenían sed, darles de beber. ¿Y eso qué incluye? Una interacción con las personas, ¿sí? O sea que si tenemos que verles la cara, pues bueno, gloria a Dios, les veremos las caras y los trataremos como el prójimo, ¿sí? Y hablando del amor al prójimo, es el prójimo que vea, es el prójimo que lo irrite a uno, o sea, el próximo, ¿no? O el próximo que lo pise, o el próximo que lo empuje, o el próximo que lo cierre en el carro, o el próximo que lo cierre en la moto, o el próximo que le haga el bien o que le haga el mal. Ese es nuestro prójimo. Y ese es al que a toda persona debemos amar. Amén. Así nos maltraten o así nos hagan cosas incorrectas, debemos amarlos y perdonar. No guardar rencor en nuestro corazón, porque ese rencor es un obstáculo, se convierta en un pecado que nos impide estar plenamente con el Señor. Amén. Versículo 17, parte B al 19.
Efesios 3, 17, parte B al 19. Amén. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos en toda la plenitud de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ora de rodillas pidiendo al Padre que la iglesia entienda cuán grande es el amor de Dios. ¿Sí? Y eso es como la canción, ¿no? Si notan, habla ahí de la anchura, habla ahí de la longitud, la profundidad y la altura, ¿no? Como la canción, cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir fuera de él, ¿cierto? Grande es ese amor de Dios. Y entonces, esa anchura de Dios, digamos que yo la asimilaba también como los puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Entonces, esa anchura del amor de Cristo, hablando del oriente, representa esa gracia para todos. ¿Por qué? Porque el Señor extiende sus brazos, ¿sí? Como oriente y occidente. ¿Qué hace el Señor? ¿Cierto? ¿Hacia dónde es el occidente? Hacia allá. Y el oriente hacia allá. ¿Sí? Entonces el Señor, exacto, el sol, y el Señor extiende sus brazos para nosotros, para todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Y entonces, con los brazos abiertos, así es como nos recibe el Señor, amén. En Efesios, ahí en una hojita atrás de Efesios 2, versículo 11 al 18. Ahí rápidamente dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. En medio de la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Y entonces, claro, cuando extiende sus brazos, cuando se habla digamos, de esa anchura del Señor, ¿sí? Es tan ancho, tan grande es el amor de Cristo, el amor de Dios, que cubre judíos, que cubre gentiles, que cubre esclavos, que cubre libres, que cubre jefes, que cubre empleados, que cubre ricos, que cubre pobres, que cubre a toda criatura, todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces Dios quiere que nadie perezca, es decir, que nadie muera eternamente, es decir, que nadie tenga que ir al infierno a pagar por sus pecados, ¿sí? Y el amor de Dios es tan grande, tan ancho, que alcanza a todo el que quiere venir a Él, de oriente, de occidente, de norte, de sur, ¿sí? De cualquier lado está el Señor puesto a eso. Está dispuesto a recibirnos, amén. Y también habla de la longitud, ¿cierto? Primero era la anchura, después seguía la longitud del amor de Cristo, que viene a ser como el otro extremo del occidente.
Y eso realmente habla de la eternidad, perdón, en occidente es para allá. Habla de la eternidad, ¿cierto? Leamos nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 4. Nuevamente no, sino que leamos de Efesios 1, 4. Amén. Oído. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos amó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Y antes de que existiéramos, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, que Él nos conoció. Ya estábamos en su corazón, ya estábamos destinados para estar el día de hoy acá. Ya estábamos destinados para entrar en el reino de los cielos. Amén. Cuando sea el tiempo del Señor. No comenzamos a ser amados cuando nacimos, no. Él nos amó con ese amor eterno. Desde la eternidad, o sea, mucho antes del principio de la vida en esta tierra, mucho antes, y para la eternidad. Por esa vida eterna que estaremos en Él. Él nos amó primero. Amén. Entonces, después de la anchura y de la longitud, viene la profundidad del amor de Cristo, ¿cierto? Y eso es como el sur. No el sur de Bogotá, ¿no? No que nos vamos a dejar de vivir en el sur y nos vamos a venir a vivir al norte de la ciudad, no. Sino que habla de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? ¿De dónde, de qué sur nos sacó el Señor? En Efesios 2, versículo 1 al 3. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, que ya no, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que están sin Cristo. Amén. Entonces, es eso, dice que estábamos muertos, que estábamos bajo pecado, en pecado bajo el dominio de Satanás. Eso estábamos antes, porque estábamos en drogas, en vicio, en alcoholismo, en pornografía. No, pero es que yo no pecaba tanto, yo no era vicioso, pero estaba en pecado. Pornografía, adulterio, fornicación, mentira, dice la palabra de Dios, esa hechicería de enemistades, pleitos, contiendas, iras. ¿Sí? Esas son las obras de la carne y de eso nos sacó el Señor. Y a veces como que dicen por ahí, se le llena la boca de agua de decir que no era tan malo, de decir que no había pecado, de decir que era una santa criatura. Pues si fuera así, no hubiera sido necesario que el Señor Jesucristo viniera a pagar por nuestros pecados, ¿sí? Porque no hay ni un solo justo, dice la palabra. A lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, no hay quien diga que puede ser justo y se puede justificar a sí mismo e ir al reino de los cielos, ¿no? Solo Cristo, gloria a Dios, amén. Que andábamos en corrupción, en estafas, en robos, en falsedades, todas esas cosas de las cuales nos sacó el Señor. Entre más profundo era el pecado, que estábamos más arraigados a las garras de Satanás. O sea, estábamos en el infierno, ¿sí? Y de ahí nos sacó el Señor a los lugares celestiales. Amén. Nos sacó de las garras de Satanás a los lugares celestiales, de las tinieblas a su luz admirable, ¿por qué? Por ese amor glorioso que el Señor tiene para nosotros, que Él nos sacó de esa esclavitud del pecado. ¿Y qué quiere decir eso? De ahí decía, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, estabais, o sea, del verbo ya no. O sea, que ya pasó. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, que ya no andamos de esa manera, ¿cierto? Siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
En el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que ya no vivimos de esa manera. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Dice que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces es ahí donde está la carne y donde no debemos darle rienda suelta a la carne. ¿Qué es la carne? No, el hombre exterior. Exacto, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que en el alma es donde están los pensamientos, los sentimientos, donde se reflejan esos deseos de la carne, esa voluntad de la carne, pero eso es lo que debemos ¿qué? Someter, lo que debemos someter para estar firmes en el Señor. Amén. Dominio propio. Andar en esos caminos que el Señor quiere que andemos. Amén. Y lo cuarto que hablaba ahí en ese versículo 18 al final es la altura, ¿cierto? La altura del amor de Cristo. Y ese debe ser nuestro norte. Y habla hacia dónde nos va a llevar el Señor, hacia dónde quiere llevarnos el Señor. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, pero verso 6. Oído, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dice que él nos resucitó, ya nos resucitó y que ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, actualmente, espiritualmente, podemos tener entrada por medio de la oración, la comunión con Dios, la alabanza, al trono de gracia, ¿cierto? Y lo haremos completamente en plenitud cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o cuando nos llame a su presencia, podemos estar literalmente en esos lugares. Entonces, Jesucristo por ese inmenso amor nos resucitó, nos lavó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra es esa, qué maravillosa promesa es esa, que tenemos de entrada al trono de gracia. ¿Sí? Dice que Dios ya nos ve sentados en el cielo. Porque cuando el Señor nos ve, ya no nos ve a nosotros. No nos ve con nuestros pecados, no nos ve con nuestro carácter, que ya pasó, gloria a Dios. No nos ve con nuestras reacciones, que ya pasaron. No nos ve con nuestra manera de vivir, tal vez de ofender, de hablar, del vocabulario, todas esas cosas. El Señor ya no nos ve de esa manera, sino que nos ve por medio de Cristo Jesús. Y nos ve sentados en esos lugares celestiales, en que algún día físicamente nos sentaremos a la diestra del Padre. Amén. El mismo amor que nos sacó del pecado es el que nos lleva a esa gloria eterna en el Señor. Amén. Entonces el norte es nuestro destino celestial. Amén. Nuestro norte. El norte siempre cuando uno se posiciona para ubicarse, uno busca cuál es el norte, ¿cierto? En este caso nos tocaría mirar hacia allá, que es el norte, pero nuestro norte es el reino de los cielos. Amén. Amén, digan amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Y el Señor nos quiere llevar a esos lugares celestiales. Cuando partamos de este mundo, porque muramos, o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos quiere llevar allá, nos quiere llevar a ese destino que Él tiene para nosotros. Amén. Versículo 19. Nuevamente, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor que siente el Señor por nosotros, aunque a veces no lo comprendamos, es inmenso, es grande. Y sí, a la luz de la palabra no lo comprendemos, porque si vemos qué merecía la humanidad, qué merece la humanidad, si lo vemos a la luz de la realidad de hoy en día, la destrucción, el infierno, no sé, la condenación eterna. Pero el Señor nos amó tanto que nos perdonó. El Señor nos amó tanto que mantiene esta tierra aún como está,
por amor a nosotros, por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros allegados, por amor a los que son destinados para el reino de los cielos, que aún no han comprendido y no se han arrepentido de sus pecados. Amén. Ese es el amor de Dios. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, que no lo podemos comprender a veces, ¿cierto? Pero que sí lo podemos experimentar. Leamos el Salmo 139, por favor. Ese amor que no podemos comprender, pero que podemos experimentar. Salmo 139, 16. Sí, Señor, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y cuando habla del embrión que vieron tus ojos, es que el Señor nos conocía incluso desde antes de la fundación del mundo, como lo decíamos hace un momento, y ese inmenso amor que dice que en los libros de Él están escritas todas las cosas que hacemos, ¿no? Pero a pesar de eso, es del amor de Dios. A pesar de todo lo que éramos cuando hablábamos ahorita de todos los pecados y las cosas de la carne, exacto, que ya ahora el Señor, digamos que borró eso de sus libros. ¿Por qué? Porque ahora está eso lavado, somos lavados con la sangre del Cordero, con la sangre del Señor. Veamos también Jeremías 1:14, por favor. Jeremías 1:5, perdón. Sí, Jeremías 1:5. Dice, antes que te fuese, que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Dice que antes de que te formase en el vientre, porque el Señor es el que nos forma, antes de eso nos conoció, antes de eso nos amó, antes de eso ya tenía todo preparado. Y hay que comprender ese amor del Señor. Y ese amor del Señor es el que nos debe actuar, amarle, porque dice la palabra de Dios que Él nos amó, ¿qué? Primero, que Él nos amó primero. ¿Y cómo hacemos para tener esa comunión con el Señor? Porque Él nos amó primero, debemos tener más comunión con el Señor. ¿En qué? En oración, en alabanza, en ayuno, en estudio de la palabra y en congregarnos. Amén. Y eso va a fortalecer, ¿qué? Nuestro espíritu. Que debemos de buscarlo de mañana, de tarde, en todo tiempo, ¿sí? Cuando podemos decir, ya terminé mis actividades, voy a orar antes de comenzar, voy a orar y tener comunión con el Señor todo el tiempo. Y eso lo podemos aún hacer trabajando. Y si uno está y tiene sus audífonos, pues ponga alabanzas, adore al Señor, esté en comunión. Si uno está camino al Transmilenio, camino al trabajo, en todo tiempo uno puede estar en conexión con el Señor, en alabanza con el Señor, está en los pensamientos, ¿sí? De esa manera se tiene comunión con el Señor porque se fortalece uno espiritualmente. Va creciendo el espíritu con cada actividad en que le dediquemos al Señor, es de bienestar para nosotros.
Es más, si vemos en la oración, dice que a veces no tenemos tiempo y es algo que también debemos a ver si retomamos la oración matutina que teníamos y por el grupo, al menos por el WhatsApp, los que por ahora, digamos que fortalecer eso. Cristo oraba de madrugada, ¿cierto? Mientras fortalecemos el hombre exterior, el interior se debilita. Porque el hombre exterior, ¿cómo lo fortalecemos? Con el gimnasio o con la comidita, con el desayunito y que no sé qué. Pero eso fortalece ¿qué? Nuestro hombre exterior, ¿cierto? Pero mientras no le dediquemos tiempo a alimentar el hombre interior, a ejercitar el hombre interior, con estudio de la palabra, con alabanza, con oración, con ayuno, con congregarnos, pues nuestro hombre interior va a estar débil. Y si está débil, no puede someter al hombre exterior para que no haga la voluntad de la carne, sino que haga la voluntad de Dios. No va a poder, entonces, por eso es que se termina nuevamente en el pecado, nuevamente en las cuestiones de este mundo, pero el Señor quiere es que estemos atentos. Por eso el ayuno es necesario y es como si no se disciplina la carne, nunca experimentaremos la plenitud del Espíritu. Nunca o sea, si no disciplinamos nuestra carne, por medio de, dice la palabra de Dios que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cómo es ese sacrificio? No es que ahora cojamos ahorita en Semana Santa y subamos Monserrate de rodillas con frijoles y cosas en las rodillas, o que cojamos un látigo y entonces nos flagelemos por la calle caminando en la procesión de la iglesia. No, no es ese sacrificio el que quiere el Señor. Es que sacrifiquemos lo que le gusta a la carne, que sacrifiquemos las cosas que le agradan de pecado, porque muchas veces pensamos que no es pecado, pero cuando hay duda, no hay duda. Entonces, no, que será pecado actuar de esta manera, o vestirme de esta otra, o hacer esta cosa. Entonces, cuando uno hay duda que puede que sea pecado, pues no tenga duda que es pecado. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Someter la carne, y aunque a la carne le guste escuchar música secular, o aunque la carne le guste hacer cosas seculares que no convienen, o sea, música mundana o cosas mundanas, el espíritu debe ser fortalecido para poderle decir no a la carne y no caer en esa condenación, no caer en ese pecado, en esas costumbres. Es el Espíritu Santo que nos está hablando por ahí. Amén. El Espíritu Santo nos habla, uno tiene esa duda y no comprende. Cuando surgen esas dudas y esas cosas, es el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, ojo que por ahí no es. ¿Sí? Entonces es ahí donde para poder experimentar ese crecimiento espiritual debemos nosotros mismos negarnos a nosotros mismos. Amén. Versículo 20 al 21. De Efesios 3, 20 al 21. Amén. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Entonces ahí viene la prosperidad grande y no sé qué. Ya creyeron, ya se creyeron. Ahí sí, amén, ¿no? Entonces Pablo termina ahí orando al Dios que hace más de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Que es omnipotente, soberano, eterno, pero no de lo hace más de lo que pedimos o entendemos, de lo que queremos, no. De lo que el Señor sabe que necesitamos. Porque muchas veces que nosotros queremos casa, carro y beca, pero si no es del propósito de Dios,
si el Señor sabe que eso nos puede desviar, si el Señor sabe que tal vez si nos da una finca nos vamos a dedicar a la finca y ya no vamos a congregarnos, si el Señor sabe que el carro va a ser un obstáculo para querer irnos siempre de paseo y no prestarle atención a las cosas de Dios, el Señor, digamos que hace un alto en el camino, ¿cierto? Y ojo, porque cuando el Señor igual permite esas cosas, debemos usarlas para la gloria de Dios. Debemos usarlas para exaltar el nombre del Señor y para vivir de una manera que le agrade a Él, no que nos agrade a nosotros, porque si vivimos de una manera que nos agrade a nosotros es darle gusto a la carne. Debe ser de una manera que le agrade al Señor. Leamos Filipenses capítulo 1, verso 6. Amén. Filipenses 1, 6. Oído, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos ama de una manera infinita y también quiere transformar completamente nuestras vidas, ¿cierto? Y dice que Él comenzó una obra en nosotros y la comenzó cuando aceptamos al Señor Jesucristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. Y la perfeccionará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahí seremos perfectos. Ahí tendremos esa plenitud, esa completa plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Estaremos íntegros, estaremos completos en el Señor. Estaremos con un cuerpo glorificado y nos iremos con el Señor a esos lugares celestiales. Pero mientras tanto, mientras estemos en esta tierra, depende de nosotros. Así como la paz dice que la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros debemos hacer la paz con todos, ¿cierto? Asimismo, en cuanto dependa de nosotros debemos luchar contra nuestra carne para hacer las cosas como le agradan al Señor, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, la cruz revela el amor de Cristo en esas 4 dimensiones o esas 4 puntos cardinales que les dije, ¿cierto? Y entonces el ancho, ¿sí? Que hablábamos del oriente, el ancho que hablábamos del oriente, sí, oriente, occidente, el ancho que hablábamos del oriente, que la salvación es para todos, ¿cierto? Para todo aquel que en él cree. Y lo largo que hablaba del occidente, desde la eternidad, que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todo, nos amó tanto, ¿cierto? Y ahí representa la cruz. Y dice que de lo profundo, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cierto? Del pecado, de las garras de Satanás, del infierno, para llevarnos al norte, ¿sí? A los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la cruz de Dios. Y todo ese amor, con todo ese amor que el Señor tenía para nosotros, en esa cruz hizo su obra por cada uno de nosotros, ¿sí? Por ese amor de Cristo es que ahora podemos tener entrada. Nos sacó del sur, no del sur de Bogotá, nos sacó del sur, del pecado, del infierno donde estábamos, de las garras de Satanás, para llevarnos ¿a dónde? Al norte, al reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si realmente entendemos de esto, cuánto nos ama el Señor, no podemos seguir viviendo igual. No podemos ser iguales que el mundo, no podemos ser iguales que los demás, en las mismas costumbres, en la misma idolatría, en las mismas vanagloria, en lo mismo que practica el mundo, no podemos ser igual a los demás. Debemos sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestra carne, presentarnos delante de Dios aprobados, por medio de, aunque nosotros no somos salvos por las obras, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, pero las obras son ¿qué? El reflejo de la salvación en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza
Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te agradecemos de esta palabra porque nos quieres transformar, porque nos quieres hablar, porque quieres que no sigamos siendo iguales, porque no quieres que sigamos en el pecado, no quieres que seamos oidores olvidadizos, sino quieres que seamos hacedores de tu palabra, Padre Santo. Por eso te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu obres cada vez más en nuestro corazón y nos adviertas, Señor, del pecado que vamos a cometer o del pecado que estamos cometiendo, porque tú lo conoces todo y tú lo sabes todo, Señor. Y sabes aquellas cosas que aún practicamos, Dios Todopoderoso. Y te pedimos que nos ayudes a santificarnos, a transformarnos en esa plenitud de Cristo. Que nos ayudes a dejar la música que no te agrada a ti, las costumbres que no te agradan a ti, hasta la forma de vestir que no te agrada a ti, que con todo y todas las áreas de nuestras vidas nos ayudes a fortalecernos, a guiarnos y a dirigirnos en esta tierra como es glorioso y honroso para ti, Dios Todopoderoso. Fortalece nuestro espíritu, que nuestro espíritu crezca de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que realmente Cristo viva en nosotros. Que nuestro espíritu crezca de tal forma que podamos controlar nuestra carne y aferrarnos más a las cosas de Dios, más al reino celestial, Dios Todopoderoso, y menos a las cosas de este mundo, y menos a las costumbres de este mundo. Amado Señor Dios Todopoderoso, obra en nuestro corazón, obra en nuestro ser. Y te agradecemos, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, que aún no ha venido el Señor Jesucristo por tu iglesia, aún por amor a aquellos que aún no lo han aceptado como Señor y Salvador. También te pedimos por nuestros familiares, por nuestros allegados, por nuestros conocidos, nuestros padres, abuelos, hermanos, hijos, sobrinos, todos nuestros familiares, Dios Todopoderoso, que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos que tengas misericordia y que si quieres nos uses para hablarles, pero que nos uses para darles buen testimonio, Dios Todopoderoso, y así ellos también quieran venir y conocer a aquel Cristo que transformó nuestras vidas, que nos sacó de la luz, que nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo. Quedamos en tus manos, Dios Todopoderoso, dejamos el resto del día, el resto de la semana en tus manos, que todo sea para gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén.